solito que estaba del otro lado Fernández. Toca Cavani. Agata Medina. Viene Boca, despliega Boca. Te quiere el tercero, quiere matar el partido. Viene Paul, fija la marca, abre con Marco. Espera Cavani en el centro para Cavani. Saca Boca Negra. La va buscando. Finalmente la Viani. Se la da a Carlos Rodríguez. El turno de Fagundes. Aparece en el partido 10. Zavala frente a Chelo. Zavala. Juega que le mete presión. Juega González. Le va a dejar a Zavala. Se van a cumplir 25 del segundo tiempo. El toque para Boca Negra. Lozano. Boca Negra. Polenta. Diego Polenta sin oposición. Se juega con Zavala. Zavala que le va a estar buscando a la mía.
sereno y contemple para bancar esta parada y tratar de resolver antes de los penales. Ese Ceballos ya hay tiempo. El tema es que Ceballos irá a jugar con el 2-1, porque ahora Nacional no va a ir más. El ataque más allá de la compañía actual de dos llegadores como su Marco Medina. No te digo que ahora no, pero era antes, ¿no? Tú tenías esa ventaja con Nacional iba para adelante. Mete la cabeza el chico, corta Sabana, cuidado Boca, viene para Fagundes, Fagundes se juega, Fagundes hacia adentro, Varela, Fernández, Medina, ahí está la pelota para Fernández, tomas al 19, acá está Marco, juega Marco, otra vez para Paul, mira la pelota, Paul Fernández, la va manejando en el círculo central, encarga Valdés, juega, cambió la dupla de central, ¿no? Nacional. Que hicimos fijar el grupo. Sí. La orientación de final y la expulsión física. Marco con la pelota, Marco Benedetto, pase con Marco, ahora estamos de la lleva, viene Marco Benedetto, tiene con el Marco. Hizo venir a Benedetto. Pensó que Marco se iba solo. Y no lo acompañó, va a ser la salida para Echazo, salida para Nacional. Un hueso duro de jugar. A los grandes de jugar. ¿Quién sabe lo que es? Por supuesto, desde ya. Le dan a Echazo y ahora no se va a encontrar Nacional. Nacional si le pones un papelito para generar el plata, te lo firmo con las dos manos. Lo levantó dos veces el equipo de Gutiérrez. Va saliendo por el plan. ¿Cómo lo ves al Mirón, Nico? Y el Mirón va y viene, lo mira mucho Ceballos, me parece que es inminente el ingreso de Chaquito. Acá está Valentini para bajarla. Atención que viene Sabana, Sabana segunda jugada, va Sabana, quiere sacar a Sabana, pero Romero, contra la lleva. Diego Sabana, pelota para Boca. 12 minutos le quedan a este partido. A lo que agrega. Boca metió un cuarto de modificaciones, ya te digo. Cuatro. Entró Valdés, entró Valentini, Huelga y Benedetto. Ahí va. ¿Y cuántas variantes hizo Nacional? En Nacional entró el Colo Ramírez, pisó el gol, Fagundes y Gigliotti. Ahora Gutiérrez, si pudiera deshacerlo de los cambios que metía, porque le mucha gente en ataque. Va la pelota para Benedetto, componente le va a quedar a Benedetto. Y con el área, Benedetto, punto Benedetto. Se va a pegar con la jugada de la devoción. Boca necesitaba un delantero más. Sí. Sobre todo si puede conectarlos, acompañar a Benedetto. Y que le toca cambio más en Nacional. Veremos de quién se trata. Y esta se le pone Echazo para comer. Esta salida desde el arco. 11 finales se va a poner. Aquí el gol rechazado por el Romero, la persona del goleador que está en el lugar, ahí está, por esa derecha, Ramírez es el que define. Boca dominaba el juego, se jugaba al ritmo de Boca, tenía dos oportunidades el equipo de Almirón, pero falló, lo debió liquidar la serie nacional. Esta es la Libertadores. Campeón Nacional porque es la última ventana, entra Morales, sale Lozano. Morales por Lozano a la cancha entonces. Y atención que se viene Nacio muy favor al límite. A ver, juega, la derecha con Fagundes, se impone el Chelo. Viene para Advíncula. Ahí está descargando para Paul. Protege la pelota de Pico. Bien Paul. Suelta para Advíncula. Está bien con la pelota. Ahí está Medina que pisa y supera la marca de Rodríguez. Si la marca Cristian Medina, que no es nada. Ahí va Medina, arrinconado. Pide Benedetto, pide del otro lado del coro. A la pelota para Fernández. Le queda Valentín. Valentín que levanta. Va para Benedetto, mete bomba. Benedetto que engancha. Benedetto que suelta para Advíncula. Se lo Advíncula. Marco que no puede. Y Marco que no puede. Estamos para la tercera Boca. Sale uno de Valdés ahora. Juega, crece el partido. En intensidad. Otra vez el Chelo. Aquí está abriendo juego. Nuevamente Medina. Viene para Advíncula. Marco. Cambiado con cara externa. Reconocido. Se la tiene Echazo. Aquella acción anterior, ¿no? A Advíncula, buscando el centro, llegaba por Fernández libre, el segundo palo y buen cruce de Boca Negra. Y casi Boca Negra se la deja servido. Acá viene Fagundes ahora, ya turno de Nacional. Va Fagundes, buen corte, línea de pase de Fernández. La tiene Medina para Boca. Se desprende nuevamente Vega. Próximamente Advíncula. Ya la tiene
Víncula pisando el área. Va Víncula. Centro Benedetto. Qué buena pelota que le puso el peruano. No pudo direccionar al 9. Salvador Nacional otra vez. Nuevamente Víncula, anticipando la acción de ataque. Lo marcaron a Benedetto, como bien lo dijo, centrales, pese a eso no pudo realizar con la potencia el centro de la boca. Luego se pasaba a Ceballos. Porque alarga acá no hay. Esto se resuelve 45, todas a los penales. Lo que pensaba es una de esas para Cavani o arriba. Una bien redondita en la cabeza del uruguayo. Otro Conchi, Gliocchi, Fabra. La va buscando otra vez Varela para rechazar. Le queda Fernández. Ahí está Paul. Mide Barco. Todas al 19. Paul. Ahí está jugando por Fernández. Barco. Fabra. Paul. Mide Medina. Barco supera la primera línea de ataque. Ahí está Barco. Fabra. Va para el Colo. Todas para el pibe. Va Valentín. Va Valentía. Barco. Va Daniel su falta. Va a jugada de tarjeta. Se le va el nuevo brasileño. Todas al 19 de esto. Lo que está jugando otro deporte. Tiene que meter Guadañazo acá. Guadañazo. Rodríguez arriba. Y le está apuntando por allá. Amonestado, recordemos eso, claro. Y era para el segundo amarilla. Pero olvidate. Ahora buscando siempre el equipo adelante, Barco y Víncula. Te digo que se fue Rodríguez. No tanto por la violencia de la falta, sino por la situación del juego. O sea, no estaba completando expulsado por el número de la pista central que tiene Nacional. Le hizo el precio de Araujo Nacional en esta. Todos a este, no perdido fuego, con otra cosa. Tiro libre para Boca, 7 para final. A ver si resuelve con un cabezazo goleado de Valentín, que viene de hacerle uno bajo para Independiente. Hace muy poquito. Allí le da el culo, viene el centro. Rechaza. Le pongo a Chiquillotti en primer término. Le va cayendo por Hernández en el área. Luego Marco le da el centro. ¡Su Marco! Viene el camino hacia Boca Negra. Pelota se pierde por un costado del lateral ofensivo. Y un misil. Valentín Marco se queda atacando Boca. Ahora el juego Chelo Vega. Se van a redondear 39. El juego caído en el equipo uruguayo. Llegó el de Guisa de verdad. Está chequeando ahora. Parece que Rodríguez. Eso, Jonathan Rodríguez sí ahí autoriza para que ingresen los médicos. De la
Medina, Fernández, Advíncula. Reinicia con Rodrigo. Está para pescar a Gigi Gliotti, piedad Rodrigo. Viene para Huega, a meterse con Baez. Va el Chelo arriba, se impone Baez. Lo supera Advíncula. Valdés. Le va cayendo a Zavala. Frente a Medina. El Rodrigo de Zavala quiere ponerse de frente. Suelta finalmente con Baez. Levanta Baez, va para Ramírez. Primero Valdés. Va a buscar tres, ha llegado a primero. Fabra, le va a remar. Sobre Fabra, vamos a dar con el árbitro. Si frena para la jugada, tiene que sacar tarjeta Rodrigo. Molestado Fagundes. Y me parece que se juegan 7 manchas de los confirmos. 7 más. 7 minutos más. Mientras tanto, realiza el partido Chile. La pelota para Ceballos. Mira el partido, pero con falta. Dice el brasileño. Tiro libre, no da Boca. Ya estamos jugando tiempo regado. Viene Barco. Intentaba con Ceballos. Sí, 7 minutos más. 7 minutos más a partir de ahora. Medina, Boca no quiere los penales. Valdés, que busca a la gente. Boca. El público se dice que quiere ganarlo ya. Viene Ceballos. Ceballos con Morales. Morales pintó. Viene Ceballos. Viene Ceballos. Busca viene dentro. Sacamos Fagundes. Advíncula. Advíncula hacia atrás. Fernández. Valdés. Empuja Boca. Juega. Mete el zurdazo y la pelota queda viva. Apura el paso para recuperar a Valdés. Ese ámbito que están juntas, no se parece. El equipo de Gutiérrez crece ambos, son difíciles de superar. Valentini, ahí va ganando Ceballos, muestra la pelota y va hasta el fondo otra vez, va Ceballos, centro de Ceballos. Cuchillo, una rícola, saca otro y Ramírez. Nacional ya bien apretadito cerca de Chazo. Nacional te firma el empate, cerca, algo raro de contra el cierre, Boca no quiere ganar ya. Se viene Ceballos otra vez. Ahí está Chaquito. Fernández, minuto y medio pegado ya de los 7. Espera Vega. Ahí está trasladando y va tratando de formar Medina, se complicó y mira vos Fagundes lo que termina haciendo. Motricidad 100% lateral para Boca, que ya cobra rápidamente Medina, se ve con el partido de Fagundes. Viene para Vega, Vega que busca el área. También que le va a caer a Benedetto, Benedetto al fondo, Benedetto. Suelta para Ceballos. Ahí la toca, no había salido ya el reto por defecto, no el reto por favor. Del cuadro uruguayo. Se levanta toda la bombonera, empuja la bombonera para que Boca no resuelva bola y no en la jugada de los penales. La bombonera del centro de Ceballos, sale Chazo. No ve el Chazo. Pero la saca rápida, no apura rápido. Nacional ya está. Porque además no quiero los puntos favorables de Boca. En el primer tiempo, lo mató rápidamente. Boca estaba parado. Definitivamente ganar un partido, lo empató, pero no lo sufrió. Y ahora mirá la que tiene Nacional al cierre, va a Teresa tratando de defender bien por Valentini. Es otro puntito. Tremendo el cierre del partido. Tercer minuto pegado de los 7, va Ceballos, va Ceballos. Ya pasaba eso. La lleva hasta el final, pasa el lateral para Llanese. 2-2 el partido. La va manejando Boca en el cierre. La tiene otra vez Valentini. Y Valentini para Valdés. Cuando tres pases cerca, mira lo que perdió. Se aprovechó un poco ganando 2-1. Vamos a sacar por la cabeza. Juega Valdés. Marco. Abriendo otra vez. Con Fernández. Valentini. Ya se cumplieron 3, quedan 4. Los octavos de final. Por ahora se van a los finales. Advíncula. Valdés. Marco. ¿De qué juega Marco ahora? Mirá. Otra vez para Fabra. Abre con Ceballos. Mete Ceballos la gambeta. Toca con el uruguayo. El lateral para Boca. Ahí está Fabra. Fernández. A ver si le queda una redondita 9. A ver si Benedetto tiene una oportunidad. Juega Barco. Ahí está tocando Barco. No sé si es la posición que más favorece Barco. Juega ahora no a lo que pide Nacional. Sabe que están en pocos minutos para evitar una división por penales, algo que parecía esperado, imposible hace 2 minutos, y ahora a veces cercano. Y no es lo que sugería el segundo tiempo. Cuando la Boca sacó
precisa convertirse en el primer registro de penales atacados en este campeonato local. Con 3. Mensaje decía que los paquetes, ¿no? Debo tener. Yo creo que todos pensando en el cuadrante de lo que iba a hacer. Pero el programa ya no tiene nada de eso. Momento delicado para el fútbol argentino en general. Se fue jugando contra muchos argentinos, se fue arriba. En la corneta, una definición por penales y mañana Racing tiene que remontar por menos 2. La décima de todo, ¿no? Arenga de Gutiérrez, darle confianza a sus jugadores. No era grave, no era sencillo, está claro. Recorrió mucho la ida, pensando que acá lo podía doblegar. Y acá tuvo todo para doblegar. Le faltó cierto. Era chiquito que de esto ya un rato largo. Y con el faltó siempre cuando lo tenía. Cuando lo tenía para cortar la base. Goles de Boca llegaron en momentos prácticamente ideales para la primera sección del partido. La primera acción de ataque de la etapa complementaria, pese a eso, Fíjate, vamos a soltar. saludo al capitán, hacia Coleta, Y se juega en el arco donde quería Boca, ¿no? Finalmente, está claro que ha agarrado sorteo gol. Vamos a ver quién patea primero. Me da la sensación de que va primero a intentar tener el primer remate uruguayo. Y el aliento, te imaginas, está al 110%. El primero lo va a rematar Boca. A Chaquito va primero. santiagueño, pesado en los últimos 5 o 10 minutos del juego, es el que se prepara para la libre ejecución. Ceballos, derechazo, va a ser el juego inicial mientras Aronco decide ahora conversar con los dos arqueros para recordarles, para repasar qué es lo que puede y qué es lo que no. Y esto le quema a Ceballos que se va de la escena porque es que locura, ¿no? De Abreu, con todo lo que está en juego y con la edad de este pibe, ¿no? Ahí lo tenés a Ceballos. Sí, porque ahora el duelo es emocional, mental, porque los vaivenes del resultado, los momentos vividos de los minutos, golpearon más a Boca que Nacional, porque 2 veces la diferencia de tiempo local, y en ambas pudo reaccionar Nacional. El temple de Boca me parece en alto, tanto que está, obviamente siente el golpe, pero se permanece en alto para poder sellar el pase a cuartos. Remate de Chazo, con los 3 manos, se prepara para impactar Ceballos. Primer penal de esta definición. Por gol, Cielo Chaquito, Ceballos, gol. Gol de Boca a Boca. Empieza a ganar la serie 1-0 Nacional. Templanza, con calidad, la ejecución de Ezequiel Ceballos, dirige la jugada. Se defensa ganando y la bombonera le da una atmósfera insuperable. Juega su partido la bombonera, está más que claro. Se mueve todo. Y viene Coro, viene Ramírez. El que mató el partido. Tiene la responsabilidad frente a Sergio Romero. Ramírez.
especialista. Tronco, ¿cuántas veces lo vamos a explicar a los arqueros de qué va esta historia? Atención en el rostro de Miró, atención de todos en la bombonera, y en toda la Argentina a través de la pantalla de Cosmos. Patada, loco. Espera Benedetto. Todos apretados en el centro. Trasladado a la energía FIFA. Sigue no Benedetto. Benedetto. ¡Gol de Boca! Boca le está ganando Nacional 2-0. Eligió la contundencia, eligió la zona central para darle con toda la violencia necesaria.
serie que fue tan complicada. Marco para ganarlo. Marco echa su punto de carrera. Sigue Marco, gol. ¡Gol! Sergio Romero para que Boca esté entre los 8 mejores de la Copa de Libertadores. Ingresó en la cancha finalmente a la vuelta. Ahora termina de definir la división de penales. Como los superhéroes de Flash, corre como Flash y encontrarlo solo en la cajita de mostaza. Y ahora de este juego, a través de la ejecución de Brendan Marco, que enloquece a toda la bombonera, lo respaldó Romero, lo definió Arturo, este es para todos. Mostaza presentó la jugada del partido. Para coleccionar como los superhéroes de Flash, correr como Flash y encontrarlo solo en la cajita de mostaza. Bueno, como siempre, nos vamos a quedar en la zona con la pantalla de Fox Sports para analizar absolutamente todo lo que dejamos. Otra vibrante noche de Copa Conmebol Libertadores. Que no será la última de la semana, mañana estaremos en la Avellaneda para Racing Atlético. Gracias. Miguel Osorio, Nicolás Calderones y todo el equipo de Fox Sports para otra gran noche de Copa en nuestra pantalla. Gracias totales. Conocer la Conmebol Libertadores. Es más oficial de la Conmebol Libertadores. Sergio Romero, me decía, hablábamos con nuestro productor Máximo Mares, 4 penales de 7 tenía antes de esta tanda de penales tapados en un partido en el que de algún modo había quedado en la foto del segundo gol de Nacional. Romero, si podía un señalamiento sobre Chiquito era esa situación, porque es una pelota que deja viva en el área, pero ahora habla más.
Le hizo un Cavani que por fin tuvo su noche en la Bombonera. Calculo que irá de menos a más, recién tuvo que aclimatarse, conocer a sus compañeros hace muy poco. Acompañado de Miguel Benítez en ataque. Duplo uruguaya. Sí, dupla uruguaya tirado hacia la izquierda. Eso que hablábamos acerca de juntarse con Marco, habla con Almirón. Vamos a charlar con el señor Almirón. Vos recién Sí. hablaste con ese Marco. También entra muy tarde en eso. Sí. Acá de Cavani. Valentín Marco. ¿Qué pase de Marco? Es espectacular. Hace la defensa y Sí. Se le va cerca al uruguayo. hay unas dudas en medio de una. Bueno, que empieza a mostrar con estas jugadas, esas grietas, ¿no? De la defensa independiente, la defensa de Boca. Vamos a ver los primero que están Nico Reus en vivo con él, Nico Reus, Cavani, vamos a ello. Bueno, en Boca llegaste a poner lo que también están felicitaciones por la victoria. Muchísimas gracias. La verdad que sí, quería jugar en Boca, quería vivir esta experiencia, estoy feliz, que nos vamos contentos todos. Ya se había puesto difícil en un momento y en los penales, como sabemos, todo puede pasar. Pero bueno, manejamos el partido por muchos momentos, tuve la chance de por ahí sacar una ventaja más grande que me diera un poco más de tranquilidad. No pude, así. Y bueno, al final que podamos festejar y a preparar todo lo que viene en la gana. Gracias, Edison. Pasando la palabra de Cavani, rápidamente vamos a hablar con Chiquito Romero. Bueno, había penales y cuando hay penales vos te adelantás. Yo estoy ahí para atacar, pero como le dije recién a un colega tuyo, el trabajo que hacemos con Galloso, con Javi, con Lea Brey, la verdad que es espectacular. Y por suerte los frutos, cuando tengo los penales dan frutos, eso lo vale. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Ahí pasaba Chiquito Romero y hablamos con el Coro Barco. Bueno, qué penal metiste, ¿eh? Qué victoria para Boca, están en cuartos. Sí, la verdad que estoy contento por esta gente, por todo el grupo, estamos muy unidos, y nada, contento por todo. ¿Qué pensás de la gente, la ovación que te llevaste, lo que soñaste toda tu vida? Sí, obviamente lo soñaba siempre, he soñado, agradecido con toda la gente, y nada, trato de ofrecerlo dentro de la cancha. Gracias. Valentín Barco. Gracias, Nico Reus, impecable. Bueno, tres de los pesos fuertes de Boca en la figura del partido. El Chiquito Romero también lo vamos a analizar, juntando porque contamos acá viendo el partido los tres. Debe ser de los mejores años de su carrera. Mirá que ya tiene carrera de Chiquito, pero tan sólido y con tanta consistencia en el tiempo, manteniendo una regularidad que ha tenido en su carrera en clubes. Obvio que sí en selección. Ya con los penales, mirá, abajo a la derecha, el otro era a la izquierda. Sí, y vamos a meter todo. Vamos a meternos por los penales. Tenemos varias cámaras acá. Tenemos distintos monitores. Por eso ya nos distraemos con todo. Todavía estamos 1 a 1 acá. Todavía estamos 1 a 1. Ya esto es el segundo tiempo. Otra de Barco. Tira las vínculas. Este gol viene. O sea, desde que vos vimos un pie. Ya le han dado como maneja bien la zona que viene. Sí. Vos tenés una Copa Libertadores que es un juego para Boca. Excelente, Eso es feliz. Sí. Admiró que cuando se le toca con utiliza de Wii, mira el viste, ¿eh? Y el víncula le ha rendido una cabeza siempre con mucha calidad, como se nació. Sí, Hubiese nacido zurdo, ¿no? y casi taco de Cavani, ¿no? Porque cómo Sí. estaba para hacer el taco. Ahí hizo Que no como... había tenido hasta ahí un buen partido Cavani. No, la verdad que yo no le pediría tanto, obviamente, porque Sí, buen partido y hace y días que después lo empezó. vamos a analizar también con Miguel y con Hernán la cuestión de la generación de juego de Boca también. Bueno, acá 2-1 Boca arriba, más allá de esta situación de nerviosismo, porque incluso el propio venidor también entra en las discusiones que se dan en el partido. Sí, eso que tiene mi parte que no me gusta, digo, creo que tendría que ser un líder de grupo. No, pero bueno, arrancó. El arquero, esta de Cavani. Sí, viste que se le da el sello, tiene con él. Sí. Así que le pregunté, y dijo, bueno, yo podría haber puesto